Hoy tengo el placer de entrevistar a Gabriel Gutiérrez, es un profesional multidisciplinar. Buenas tardes, Gabriel. Buenas tardes. Me gustaría iniciar la entrevista, Gabriel, si nos puedes contar cuáles fueron tus inicios en este campo del crecimiento personal, hasta llegar al punto que estás ahora, ¿no? De desarrollar diversas disciplinas. Bueno, yo recuerdo que de niño, de adolescente, me daba por leer libros de filosofía, pero sin una ruta, sin ningún plan, ¿no? Ni tan solo en el colegio. Es decir, era un interés mío personal que realmente, vamos, me acuerdo de estar estudiando libros de filosofía sin que en el colegio me lo pidieran. Pero si tengo que poner una fecha más concreta, sería más tarde, en el año 1983, que empiezo a ir al centro Matia, que estaba en la Rambla Cataluña, y allí encontré a un maestro llamado Jordi Pons, que daba clases de quiromancia. Fue la primera entrada. Pero en realidad yo quería estudiar astrología. Lo que pasa es que las circunstancias fueron de esta manera y me encontré primero con la quiromancia y después con la astrología propiamente dicha. De tal manera que durante el primer año, que fue del 83 al 84, estuve con Jordi Pons, y en el 84 conocí a quien fue mi maestro realmente de astrología, que era Arturo Mellet. Yo con Arturo Mellet aprendí sobre todo que la astrología, más que un medio para predecir, era un medio para conocer la realidad externa y para conocer la realidad interna. Y esa fue realmente la primera inmersión intensa y extensa en el mundo de la astrología, que es, yo creo que mi punto de partida hacia el resto de cosas que hice después. De hecho, a nivel profesional también te inicias con la astrología, ¿no? Sí, eso fue más tarde, lógicamente, fue 4 años después. O sea que fue primero alumno de Arturo Mellet en el 84, en el 87 hice mi primera conferencia como astrólogo y en el 88 fue la profesionalización. Y ahí empezó pues un periplo de búsqueda interna, porque una profesión no solamente es un acto de servicio a la comunidad, sino también una forma de probarme a mí mismo, sí, hasta qué punto lo que estoy transmitiendo primero lo he encontrado dentro de mí antes que expresarlo. Y ha sido y es una prueba realmente intensa de congruencia personal, hasta ver que lo que uno puede ayudar en los demás primero ha sido puesto en práctica en la propia vida. En ese proceso, Gabriel, que me comentas de búsqueda interna, ¿en qué punto te encuentras ahora? Bien, ahora estoy en una encrucijada, o sea, en un estado de transición entre estos encuentros habidos desde el año 83-84 para acá, junto con otra vocación mía anterior, muy anterior, que es la escritura. Y es algo que he ido cultivando, pero no había reparado hasta qué punto es importante para mí escribir. Y de hecho, ahora estoy escribiendo todos los días. O sea, no es que ha sido una vocación que la he tenido muy en cuenta, es decir, me ha gustado mucho siempre escribir, pero no me lo había planteado tan seriamente como en el día de hoy. También das cursos y haces seguimiento a través del coaching, ¿no? Sí. ¿En qué momento te das cuenta de que hay una vía profesional con la cual tú puedes ayudar a personas a través de este sistema? Bueno, yo descubrí el coaching sin querer mientras hacía una consulta astrológica. Sí. Era una carta de una persona que me había pedido consulta, me dio sus datos por teléfono, y cuando acudió a la consulta, lo primero que hice fue preguntarle, como siempre hacía y como siempre hago, comprobar si las fechas, o sea, los datos de nacimiento son los correctos. Y yo le fui preguntando, ¿tú has nacido tal día, tal mes, tal año, tal hora, en tal lugar? Y me dijo que no, que había un fallo. Y le dije, bueno, vamos a hacerlo de la siguiente manera, o vienes otro día habiendo rectificado yo el cálculo de la carta, sí, o bien tengamos una conversación ahora con el motivo por el cual has venido, ¿no? Y fue realmente una conversación muy terapéutica, muy interesante para ambos, porque yo aprendí que las personas sabemos más de lo que queremos saber, y concretamente este cliente sabía mucho más de sí mismo de lo que él pensaba, solo que este despertar de su autoconocimiento fue dado por un fallo en la hora del cálculo de la carta, con lo cual
me di cuenta que con preguntas expresadas con cierto orden y con cierta intención, se podía provocar en quien las escuchaba el emerger o el despertar de un conocimiento que si no fuese por estas preguntas no se hubiese producido. Es decir, las personas llevamos dentro un sabio, lo que pasa es que muchas veces no se despierta o nadie lo provoca, ¿no? Y entonces este fue el inicio de mi interés por el coaching, todo y que yo no sabía ni que existía el coaching. Me enteré después. Y, pero si esto es lo que yo hacía. Y entonces, a partir de ese momento, la consulta cambió, la consulta de astrología cambió y fue transformándose poco a poco a lo que hoy se llamaría el coaching. La única diferencia es que yo hoy en día utilizo el coaching con la astrología detrás. Es decir, que cuando tengo un cliente de coaching, si él acepta que yo le pueda hacer su carta astrológica como telón de fondo del proceso de coaching, mejor para ambos, y si no, porque cada uno tiene sus creencias. Y por otro lado, en las consultas astrológicas propongo elementos propios del coaching, que son las preguntas. Es decir, hago preguntas antes de explicar una carta astrológica en el sentido convencional, le hago preguntas al cliente. Y la persona empieza a responder lo que yo le diría si yo actuara como un astrólogo convencional que explica la carta de pe a pa. Así que de alguna forma es una especie de negociación en el que yo advierto a la persona que me viene a consultar que tiene una gran sabiduría y que tiene que hacerse consciente de esta sabiduría y poner un poco el oído hacia su ser interior, porque continuamente le está advirtiendo de cosas que si él no pusiese este oído o hiciese caso a estas preguntas, quizás le pasaría por alto. Porque a nivel práctico, Gabriel, ¿a qué me puede ayudar asistir a una sesión de coaching? Bueno, yo creo que el coaching es un elemento que está en nuestras vidas y debería estar, ya no digo como profesión, sino como una actitud que tendría que ser habitual en todas las personas. Es decir, el principio del coaching es una persona se presenta ante otra, establece un diálogo de apoyo mutuo, en el que ninguno de los dos, y concretamente en este caso el que hace de coach, presupone, juzga o cree algo del otro. Es decir, simplemente actúa como una persona que no sabe absolutamente nada y continuamente está haciendo preguntas. Preguntas que provocan un cuestionamiento y por tanto una respuesta. Sí. Bien, entonces si esto lo llevamos a la vida convencional de las personas, la relación en familia mejoraría si las personas fuésemos coaches naturales. Es decir, yo tengo a mi padre delante, o a mi hijo, y en lugar de calificarlo de alguna manera, es que tú eres así, es yo no sé cómo eres, explícamelo tú. Si esto lo llevamos adelante, seguramente muchas de nuestras relaciones mejorarían sustancialmente. O sea, en sí estás actuando como un facilitador a través del cual la persona está sacando todo lo que lleva interiormente, ¿no? Exacto. Muy bien. A través de la casualidad que comentabas antes, o la causalidad que te llevó a derivar a nivel profesional hacia el coaching, también te has encontrado otras casualidades o causalidades que te han ido acercando hacia otro campo que has ido autodescubriendo, ¿no? Como es el tema de la vinculación que hay entre astrología, cuerpo humano y el mundo empresarial. ¿Qué nos puedes contar acerca de esto? Bien, yo como astrólogo nunca hice consultas a empresas más que a personas a título individual, es decir, venía una persona como tú o como yo y preguntaba o tenía un interés en descifrar o en clarificar algo que estaba ocurriendo o que podía llegar a ocurrir, ¿no? Que esto es muy habitual en la astrología. Por otro lado, nunca, como dije antes, había tenido interés en el mundo de la empresa, excepto que fuese para algún empresario que hacía consultas a nivel particular. Sin embargo, un día una persona me dijo, mira, tengo la fecha natal de la empresa en la que estoy trabajando y me gustaría saber cuál es tu opinión acerca de esta empresa. Y entonces, bueno, vamos a ver cómo podemos interpretar la carta astrológica de la empresa. Y lo primero que hice es, en esta empresa, si esta carta astrológica de una empresa fuese de una persona, aplicando conocimiento de astrología médica, diría, esta empresa tiene un problema de riñón, pero claro, en aquel momento yo no podía imaginarme que una empresa tuviese un riñón que tuviese las mismas funciones que tiene el riñón en el cuerpo humano, ¿no?